Una responsabilidad muy grande de compartir la palabra de Dios. Una responsabilidad que yo no creo que el ser humano alguno está preparado para tomar. Al menos no de una manera consciente. Yo soy el primero en reconocer que esta es una responsabilidad que yo no busqué. Es un sueño que yo nunca tuve. Es una realidad que nunca imaginé. La realidad de convertirme en el ángel de la palabra de Dios. Jamás imaginé lograr entenderlo. Al igual que la mayoría de los seres humanos, para mí la vida era muy complicada. Y al igual que la mayoría de los seres humanos, me causaba curiosidad, pero también me asustaba. Yo decía, ¿cómo entender? ¿Cómo abrirla? Y en algún momento fui igual que muchas personas que tienen un problema y dicen, voy a abrir la Biblia y ahí donde toco el dedo, ahí está la respuesta. Porque al igual que muchas personas de una forma muy ingenua, muy inocente, creía que como es sobrenatural, porque es palabra de Dios, la respuesta a cualquiera de mis necesidades o problemas ahí a ciegas la iba a encontrar. La palabra del Señor repudia a la gente ciega. De hecho, el Señor Jesucristo habla muy duro en contra de los ciegos, porque los ciegos, la palabra ciega cuando es utilizada, o ceguedad cuando es utilizada por Dios, es sinónimo de torpeza, es sinónimo de insensatez. Y él dice, un ciego, es decir, sinónimo de insensato, no puede guiar a otro insensato, es decir, sinónimo de ciego. La ceguedad no existe en Dios y por lo tanto no podemos ser ingenuos y decir que donde abra yo la Biblia y donde ponga el dedo ahí me va a hablar. Ciertamente Él puede hacerlo, pero Él no trata de una forma ciega con las personas. Y Él está siempre buscando la manera de que nosotros tengamos luz. Por eso es que Él no dijo, vosotros sois la oscuridad del mundo, vosotros sois la ceguera del mundo. Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Amén, vosotros sois la luz del mundo. Y eso es otra cosa, es otro tema. Y cada vez que me voy a parar, a predicar, a compartir la palabra de Dios, ciertamente yo entiendo y soy el primero en entender y por eso es que entiendo que el apóstol Pablo decía de los pecadores, yo soy el primero, entiendo, yo soy el primero en entender que no merezco esto. No merezco entenderla. No merezco ni siquiera pronunciar el santo y todopoderoso nombre del Señor. Imagínense que Él dice que no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Nuestro Dios se llama Jesús, nuestro Dios tiene un nombre. El apóstol Juan, escribiendo en su primera epístola, en el capítulo 5 y en el versículo 20, dice, esperando, amén, aguardando la esperanza bienaventurada y la aparición gloriosa de nuestro gran Dios, es decir, no es cualquier Dios, nuestro gran Dios, gigantesco Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Y Salvador Jesús, el Cristo. Amén. Y es maravilloso que a nosotros los seres humanos nos dé tal potestad el Señor de que en su nombre, en ese nombre de Jesús, el Cristo, podamos pararnos y hablar de ese nombre que ni siquiera somos dignos de pronunciar. Entonces, yo le doy muchas gracias al Señor por este don inmerecido, por este llamado inmerecido y por la oportunidad de poder servirle a Él, al servirles y amarles a todos ustedes. Amén. Dios bendiga a este mundo que tanto necesita de Él. Dios alumbre a este mundo que tiene y que sufre tanta oscuridad. El Señor tenga misericordia absolutamente de todas las personas que alrededor de este planeta, día con día, amén, llevamos adelante nuestras vidas. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pero antes de entregarles palabra de Dios, que vamos a desarrollar bajo este tema, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, yo he pedido a nuestra hermana Kenia y a nuestro hermano Edwin Fermán de si ellos podían alimentar nuestro espíritu con una alabanza.
Esas alabanzas que solamente ellos saben cantar. Esas alabanzas que solamente ellos saben tocar. Y que estimulen nuestro espíritu, porque dice la palabra del Señor que Dios habita en la alabanza. ¿Verdad que así dice la palabra del Señor? El Espíritu de Dios habita en la alabanza. Nuestro hermano Andy está de forma constante, él hablando de la alabanza, de la adoración. Y es maravilloso porque David danzaba. Amén. David danzaba, el pueblo de Dios danzaba y alababa, y nosotros no somos la excepción. Así es que yo pedí a nuestros hermanitos si podían, por favor, hacer el espacio y regalarnos de su talento, regalarnos de su unción, para que nosotros también a través de la alabanza, y luego lo vamos a hacer a través de la palabra, podamos acercarnos al Señor. Amén. Así es que, gracias hermanita Kenia, gracias hermanito Edwin. Amén. 2, 1, 1, 2. Y a su nombre. Amén. Ya dentro de poquito ya no vamos a tener estos problemas de sonido, hermanos. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Y si le pongo el micrófono yo a la guitarra? Y a su nombre. Amén. Solo queremos que se... ¿Y si le pongo el micrófono, hermano? Bendito y todopoderoso es el nombre del Señor. Yo se lo puedo tener. Déjeme. ¿Puedo poner este micrófono, hermano Kik? De 3. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit,
que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gracias, hermano. Dale otro aplauso para ellos, hermano. Por eso la gente dice que el que sabe se divierte. Amén. Ya me imagino yo tocando la guitarra. Ya me imagino yo cantando. Hay que aprender. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Porque Él es quien nos da la vida. Y Él es quien nos da los talentos. Y Él es quien nos da el conocimiento. Y Él es quien nos da la voz. Y Él es quien nos da el espíritu. Y Él es quien nos permite entender. Y Él es quien nos permite, amados hermanos, tanto el querer como el hacer. A Él sea todo el honor, la honra y la gloria sempiterna. Y le adoramos a través de nuestras manos, le adoramos con nuestros pies, le adoramos con nuestra garganta, con los instrumentos que Él nos ha dado, con todo, porque solamente Él merece toda honra y toda gloria y todo honor. Amén, amén, amén. El día de hoy, hermanos, vamos a tratar el tema porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y cuando estamos hablando de que no vendrá, estamos hablando del tema del anticristo. Hablar del anticristo es hablar de aquel que está en contra de Cristo. Y hablar del anticristo es hablar de Satanás. Es hablar del reino de las tinieblas, pero el día de hoy nuestro tema central no va a ser Satanás como anticristo o como los anticristos, que son aquellos que operan movidos o gobernados por el espíritu del anticristo. El día de hoy vamos a concentrarnos en la apostasía, porque la apostasía precede o es antes de la aparición del anticristo, la aparición diabólica del anticristo. De la misma manera que el tema de lo que hemos venido hablando, el tema del carácter precede a el tema de la doctrina. Quiero enviar saludos y abrazos fraternos llenos del amor y del espíritu de nuestro Jesucristo a todos los hermanos y hermanas que el día de ayer nos reunimos durante todo el día en la iglesia Casa de Pan, que pastorea nuestro hermano Miguelito Soler en la ciudad de Williamsburg. Él y su amada esposa y los hermanos ancianos y líderes y lideresas, amén, y toda la congregación de la iglesia Casa de Pan en la ciudad de Williamsburg, les enviamos un gigantesco abrazo. Amén, y les damos gracias por todas las atenciones que tuvieron para con nosotros el día de ayer. Y bendecimos también, hermanos, a nuestro hermano Cristian, amén, Jacome, y a su esposa, a nuestra hermana Ivonne, allá en la ciudad, en los pentecostales de Norfolk, que también estuvieron presentes el día de ayer, y los santos de la iglesia de los pentecostales de Norfolk también estuvieron presentes. Nos gozamos mucho con la palabra que el Señor nos entregó a través de nuestro hermano Miguelito Soler y de nuestro hermano Cristian Jacome también, y los bendecimos en el nombre del Señor. Y el día de ayer, hermanos, en esta reunión que tuvimos, conversábamos, o su servidor exponía la palabra sobre 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 16,
en donde el apóstol Pablo a su hijo en la fe le hace una exhortación y él le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es decir, decíamos ayer que antes de la doctrina es importante que trabajemos en el carácter personal, en moldear nuestra personalidad. Y de la misma manera que el carácter precede al tema de la doctrina, de la misma manera la apostasía precede a la aparición o a la manifestación del anticristo. Y es importante que lo entendamos y que lo veamos en ese orden, que lo comprendamos. Amén. Porque de otra manera caemos en problemas. Y nosotros somos testigos el día de hoy de una iglesia que dice ser la iglesia de Jesucristo, pero de una iglesia que está enferma, de una iglesia que está muy contaminada, de una iglesia que está muy llena de apostasía. Diga apostasía conmigo. Y vamos a ir a dos textos. Quiero invitarlos a venir conmigo al Evangelio según San Lucas, al capítulo 8. Y vamos también a ir a Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2. Lucas 8 y Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Ahí nos vamos a concentrar principalmente para desarrollar el pensamiento de este día. Cuando estamos hablando de la apostasía, estamos básicamente hablando del cáncer que habita en la iglesia y que tiene condenada a la iglesia. Si usted me pregunta a título personal, pienso que el cáncer que la iglesia padece en estos momentos ha alcanzado un nivel terminal. Cáncer 4. Y por todos lados que usted lo vea, la apostasía ha contaminado de tal manera a la iglesia que se ha perdido la visión. Es decir, dice la Escritura, por ejemplo, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Pero si usted mira y le da un vistazo a la iglesia moderna, en términos generales, la iglesia moderna ya no tiene puestos los ojos en Jesús, tiene puestos los ojos en el dinero, tiene puestos los ojos en el poder material, en el poder humano, tiene puestos los ojos en todo aquello que no tenga nada que ver con el reino de Dios. Entonces, estamos en problemas serios. Eso no quiere decir que el milagro del Señor no pueda hacerse manifiesto. De hecho, Él lo dijo a sus discípulos: las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia. Lo que significa que eso que llamamos iglesia no es la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor no es una iglesia enferma. La iglesia del Señor no es una iglesia moribunda. La iglesia del Señor no es una iglesia fría. No es una iglesia llena de pecado. No es una iglesia que no sabe para dónde va. No es una iglesia llena de confusión. La iglesia del Señor es una iglesia de carácter. La iglesia del Señor es una iglesia que brilla. La iglesia del Señor es una iglesia que alumbra al mundo. La iglesia del Señor es una iglesia que sabe lo que quiere y sabe hacia dónde va. Pero, hay una iglesia apóstata. Y es importante que nosotros entendamos esto y que nosotros conozcamos esto. El tema de la apostasía es un tema incómodo. Ustedes habrán escuchado a lo largo de su vida que la gente tiene muchos refranes, tiene muchos dichos. Por ejemplo, uno de esos dichos es: nadie habla en mal de su casa aunque se esté cayendo. Bueno, nuestra casa se está cayendo y es importante que hablemos mal de ella, porque si no hablamos mal de ella no vamos a ver por qué se está cayendo. Mi intención no es hablar mal de la casa del Señor, porque la casa del Señor no se está cayendo, valga la aclaración. Pero es la casa que dice ser del Señor la que se está cayendo. Y es importante que hablemos de eso para que la identifiquemos y para que hagamos la diferencia. Es un tema incómodo porque aplica directamente a la iglesia. Una iglesia que se cree santa y que piensa y que cree que no necesita de nada y que no necesita ni de nadie. Eso se llama apostasía, se llama herejía. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, escribió a las 7 iglesias. Y dentro de esas 7 iglesias hay una iglesia apóstata
que iba a existir en los últimos tiempos, que es la que existe hoy. Es decir, una iglesia apóstata es una iglesia hereje. Y una iglesia hereje es una iglesia que niega de una forma pertinaz, después de haber recibido la palabra y el bautismo del Señor, niega la verdad o la fe divina. Una iglesia apóstata es una iglesia que está llena de duda. Es una iglesia que rechaza la fe del evangelio, la fe del cristianismo. Es una iglesia que ha construido un cisma entre ella y el reino de Dios. Una iglesia apóstata es aquella iglesia que después de haber creído y recibido la palabra de verdad divina, la niega y la rechaza de una forma vehemente. Una persona atea no es una persona apóstata, porque una persona atea nunca ha creído y por lo tanto nunca ha negado. Una persona apóstata es una persona que una vez creyó, pero que luego negó y que luego rechazó. A lo largo de todos mis años en el ministerio y servicio al Señor, he servido y he conocido a muchos hermanos que después de haber creído han negado la fe y se han convertido en gente apóstata. De eso es de lo que estamos hablando hoy. Inicio diciéndoles que es precisamente de el espíritu de Satanás desde donde nace y desde donde proviene la apostasía. Es Satanás el que siembra en la iglesia del Señor la semilla de la apostasía con el fin de traer confusión. Allí en el Evangelio según San Lucas, ¿están conmigo? En el capítulo 8, el Señor está hablando y está predicando y está enseñando. Y aquí, en el capítulo 8, en el versículo 13 del Evangelio según San Lucas, hablando sobre la parábola del sembrador, dice en el verso 13 que los de sobre la piedra son los que habiendo oído, esta es gente que ha escuchado el Evangelio, esta gente que ha recibido el Evangelio, esta gente es gente que ha sido bautizada en el nombre del Señor. Dice los de sobre la piedra, esos de sobre la piedra son los apóstatas. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Creen por algún tiempo, pero luego niegan lo que una vez creyeron y se convierten en apóstatas. La iglesia está muy enferma porque está llena de mucha gente apóstata. Está llena de mucha gente que dejó de creer. Y está llena de mucha gente que dejó de creer en aquello que le fue revelado por el Señor y que ahora se han quedado en la iglesia causando confusión. Se han quedado en la iglesia metiendo todo tipo de doctrinas que absolutamente nada tienen que ver con el evangelio del Señor. En segunda de Tesalonicenses, la palabra del Señor nos dice, en el capítulo 2, me dicen amén cuando estemos ahí, en el verso 3 en adelante, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y de ahí tomamos el título del pensamiento de hoy, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía de nuevo es la negación de la fe. El mundo no padece de apostasía porque el mundo no cree. El mundo no es apóstata porque el mundo jamás ha sido bautizado en el nombre del Señor. El mundo es el mundo porque en el mundo jamás ha resplandecido la luz. En el mundo lo que reina es la oscuridad y por lo tanto el mundo no es apóstata.
La apostasía no está en el mundo, la apostasía está en la iglesia. Y por eso dice el apóstol, que no os dejéis mover fácilmente. Estamos hablando en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 en adelante. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ese no vendrá es el anticristo, es decir, Satanás manifestado en carne. Ese es el misterio de la iniquidad. El misterio de la piedad es la manifestación de Dios, de la iniquidad o el misterio de la impiedad. Entonces, el misterio de la iniquidad no se va a hacer manifiesto hasta que venga primero la apostasía. Es decir, lo que más existe en la iglesia moderna es apostasía, negación de la fe. Y eso es lo que usted ve por todos lados en las redes sociales, en videos, en la televisión. Todo lo que tiene que ver con la iglesia es apostasía. Y la gente que no cree piensa que eso es la iglesia del Señor, pero eso no tiene nada que ver con la iglesia del Señor, sino más bien tiene que ver con la iglesia que Satanás ha construido a través de la negación de la fe, de la palabra, del evangelio. Entonces, dice la palabra del Señor que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, Satanás se viste o se disfraza como ángel de luz y se hace pasar por Dios. ¿Y qué de extraño hay que los ministros de Satanás se hagan pasar como ministros de Dios? Que los predicadores del diablo se hagan pasar como predicadores del evangelio de Jesucristo. Que los pastores que son hijos del diablo se hagan pasar como pastores que son hijos del Señor. ¿Qué diferencia hay? No hay diferencia, pero nosotros necesitamos ser instruidos y necesitamos reconocer esto. Dice el Señor en su consejo: probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus si son de Dios. Y a leguas podemos darnos cuenta, con un poquitito de la unción del Señor, qué es de Dios y qué no es de Dios. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción. Vea el verso 7, 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Porque ya está en acción el misterio, ¿qué dice ahí? Ese misterio de la iniquidad, de nuevo, es la manifestación de Satanás en carne. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, estamos hablando del anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, rechazaron. Los apóstatas rechazan, los herejes rechazan el amor de la verdad para ser salvos. Y es por eso que ustedes ven contaminación por todos lados. Diga contaminación por todos lados. Amén, porque es un rechazo. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, versos 26 y 27, y esto es palabra de Dios. Dice la Escritura: porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio
y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Es decir, el fin de esa iglesia apóstata es el fuego, es condenación. El fin de aquellos que rechazan la verdad es el fuego, es muerte. Hebreos 10:31 dice, es una horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Y nosotros tenemos que aprender a ser un pueblo temeroso de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un juego. No está ahí para divertirnos, no está ahí para hacernos ver bonitos o para que nosotros andemos presumiendo de que tanto sabemos o de que tan cristianos somos. La palabra de Dios está ahí para salvarnos de la perdición, para salvarnos de la muerte, porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios nos dice que Él le entregó su vida para que a través de su muerte y a través de su resurrección nosotros podamos alcanzar la salvación. Pero Satanás no se cansa, Satanás no duerme, Satanás es un espíritu, y mientras usted duerme y mientras usted está cansado, Satanás está trabajando. Y Satanás fue vencido en la cruz, pero está vencido, pero aún no ha sido derrotado. Y es por eso es que él se ha dedicado a confundir la iglesia. Se ha dedicado a envenenar la iglesia. Y por eso es que la iglesia del Señor está tan débil. Por eso es que la iglesia del Señor está tan fría. Por eso es que la iglesia del Señor está tan dividida. Y por eso es que las naciones están confundidas. Están confundidas. Y por eso es que las naciones desprecian inclusive el cristianismo. Mire, mi corazón duele esta semana en Nueva Zelanda, esta semana que pasó. Ustedes vieron la historia. Un muchacho de 28 años australiano con armas de guerra, un fusil AR-15, fue y asesinó a 50 personas musulmanas que estaban entrando a la hora de la adoración en una mezquita, en un lugar llamado Christchurch. Irónico, Iglesia de Cristo se llama. Musulmanes adorando allí en ese lugar de ese nombre. Llegó y asesinó a 50 de todas las edades, hombres y mujeres, niños y niñas. Los asesinó a sangre fría. Hirió quién sabe a cuántos más. Inmediatamente la primer ministro de Nueva Zelanda reaccionó y 6 días más tarde, el Congreso, el Parlamento de Nueva Zelanda, junto con su líder, decidieron quitar todas las armas de guerra de las manos de la población civil y se convierten en totalmente un delito portar una persona civil ese tipo de armas. El mundo se ha consternado. Este viernes que pasó en esa misma mezquita, todo el pueblo de Nueva Zelanda se hizo presente. En corazón, en espíritu y muchísimos miles personalmente. ¿Y sabe qué hicieron las mujeres en Nueva Zelanda? En honor a las víctimas musulmanas que fueron asesinadas, las mujeres se pusieron una bufanda en su cabeza como muestra de respeto en honor a todas las mujeres que fueron asesinadas, mujeres musulmanas. Y la primera ministra no ha parado de decir en las pantallas de televisión, nosotros también somos musulmanes, en honor a los musulmanes que fueron asesinados a sangre fría. Ha habido mucha consternación y mucho respeto para todos aquellos que son practicantes de la religión musulmana por causa de lo que ha sucedido. Pero ¿saben ustedes cuántas masacres de cristianos son llevadas a cabo en países como Irak? ¿Saben ustedes cuántos cristianos son masacrados en países del Medio Oriente, practicantes de la religión musulmana? ¿Y saben ustedes cuánta gente se solidariza, cuántas cabezas de Estado se solidarizan cuando cristianos, familias enteras son asesinados por el simple hecho de ser cristianos? Ninguno. Eso no hace noticias. Nadie se solidariza cuando cristianos son asesinados en continentes como África. ¿Y sabe por qué? Porque la fama que tiene la cristiandad es la fama que ha construido la iglesia apóstata. Y absolutamente nadie respeta a una iglesia apóstata.
Mahatma Gandhi en vida dijo: si los cristianos fueran como Jesucristo, yo también sería cristiano. Lo que pasa es que Mahatma Gandhi no entendió que aquellos que dicen ser cristianos, que son los que se crean fama mundial, en realidad son apóstatas, es decir, herejes. Son hombres y mujeres que han negado la fe. Pero eso no quiere decir que la verdadera iglesia del Señor Jesucristo no tenga sus pies plantados en medio de esta generación que necesita luz y que necesita palabra de Dios y que necesita y sigue necesitando la salvación del Eterno, que solamente el Eterno le puede brindar y le puede dar. Por eso es que el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, verso 26 y 27 dice: porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. En 1 Timoteo capítulo 4, versos 1 y 2 dice la escritura. Allí el apóstol Pablo comienza en 1 Timoteo 4 con una profecía. Y en esa profecía él profetiza, valga la redundancia, la apostasía. Y dice 1 Timoteo 4, versos 1 y 2. Pero ¿el espíritu de quién? El espíritu de Cristo. El Espíritu de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Todos aquellos que producen eso son espíritus de demonios. Todos aquellos que producen la herejía y la apostasía, eso es el producto de la dirección de los espíritus demoníacos. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. La palabra apostasía significa abandonar, alejarse de la verdad. Por lo tanto, una persona apóstata es una persona que una vez creyó, pero que en el camino decidió rechazar la verdad de Dios. La apostasía es mucho más grave que el simple abandono o enfriamiento de la fe. La apostasía es un total y completamente abandono y desprecio a la fe, al evangelio, al espíritu, a la presencia misma de Dios. La apostasía es una incredulidad a la fe y es una incredulidad a Dios mismo. Hebreos capítulo 3, verso 12 nos hace una advertencia. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12, una advertencia. Mira, hermano, ten cuidado y no se te vaya a meter en tu corazón un espíritu de incredulidad. Porque si se te mete un espíritu de incredulidad, no hay ninguna otra ofrenda más por el pecado. Y lo único que espera a la gente apóstata y a la iglesia apóstata es un juicio de fuego y de condenación. ¿Saben ustedes cuántos millones de personas se están perdiendo por el mal testimonio que esa iglesia apóstata, que se hace pasar como la iglesia del Señor, le está dando al mundo? Y es por eso que es importante que hablemos de esto. Y es importante que la gente se dé cuenta que esa no es la iglesia del Señor. Es una iglesia fraudulenta. Es una iglesia mentirosa. Es una iglesia engañadora. Es una iglesia que nace en el seno de Satanás y no en los brazos y en el corazón y en el espíritu de Jesucristo. No tiene nada que ver la una cosa con la otra. Hebreos 10, versos
26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 perecerá. El que viola la ley de Moisés. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero, de nuevo, ¿qué es esto de la apostasía? ¿Qué es esto de la apostasía? La apostasía es, en términos sencillos, caída en error, una mala interpretación de las Escrituras. La apostasía es la caída de la fe. Es sinónimo de renegar, de apartarse o de rebelarse en contra de la verdad de Dios. La apostasía es el abandono de la doctrina que se profesaba. Dice 2 de Timoteo 4, versos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, significa su propio pecado, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los inventos, a los cuentos, a las mentiras, al engaño. La apostasía es una falsa profesión de fe. Es una señal concreta y específica que precede a la venida de la manifestación del anticristo en este mundo, y por lo tanto también precede a la segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo a recoger a su iglesia, a recoger a su iglesia. ¿Cuáles son las características de la apostasía? Quiero decirles, amados hermanos y amadas hermanas, que una de las características más peligrosas de la apostasía es el engaño o la manera mentirosa en que creen en ella quienes se someten a la apostasía. La apostasía tiene el poder para engañar, tiene el poder para ilusionar y tiene el poder para descarriar. Escribiendo a los romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 7, el versículo 10 y el versículo 11 les dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. La apostasía, si yo la dejo pasar, tiene el poder para engañarme y por lo tanto cuando me engaña, me mata. En Romanos, en el capítulo 16 y el verso 18, el apóstol Pablo dice: porque tales personas, es decir, los apóstatas, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. A mí me parece vergonzoso que predicadores, entre comillas, del evangelio, que no son más que apóstatas, utilicen el evangelio para meterse en la televisión, para meterse detrás de un micrófono en la radio, a pedirle dinero a la gente. Eso no está bien.
El Señor provee a sus siervos lo que sus siervos necesitan para la predicación del evangelio y de la palabra. Nunca el Señor mandó a los discípulos al mundo a pedirle dinero al mundo. Los mandó al mundo a hacer los discípulos. Los mandó al mundo a bendecir a las naciones. Los mandó al mundo a conquistar al mundo. Pero no los mandó al mundo a pedirle dinero al mundo. Eso no es así. Entonces, la apostasía engaña, la apostasía ilusiona y la apostasía descarría. Porque dice el apóstol Pablo en Romanos 16:18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Imagínense que un pastor aparece diciéndole que los 3 aviones que tienen no son suficientes y que ahora quiere uno de $54 millones. Y la congregación todavía le dice, amén, amén. No le van a comprar uno de 54, quizás uno de 100 millones, a ver si se lo compraron o no, pero... Y él aparece diciendo que eso es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere. Eso es falso. El mismo Señor Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Imagínese usted. Entonces, en 1 Corintios 3:18 nos dice la palabra, nadie se engaña a sí mismo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Segunda de Corintios 11:13. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros sentidos. Los apóstatas hablan muy bonito. Mire, los apóstatas le hacen así a la gente y la gente se cae al suelo. Los apóstatas le hacen así a la gente y la gente hace olas. Porque la apostasía, amados hermanos, engaña, ilusiona, descarría. Y usted tiene que tener cuidado con ese espíritu de mentira, con ese espíritu de engaño. La apostasía trae siempre consigo sutileza, acompañada con una media verdad y una media mentira. Así funciona, así existe y así avanza la apostasía. ¿De dónde proviene la apostasía? Ya sabemos que proviene de Satanás, pero ¿dónde se manifiesta la apostasía? ¿Sabe a dónde se manifiesta? En el hermanito que está en la iglesia pero que no se ha convertido. En el predicador que está en la iglesia pero que no ha nacido de nuevo. En el pastor que tiene una Biblia pero que no la entiende. ¿A dónde se manifiesta? En el hermanito que le dice al otro hermanito, ¿no quieres ir hoy a la iglesia? No, no vayas, está bien, Dios no se va a enojar, ¿por qué no vayas a la iglesia? ¿Estás cansadito? ¿Estás cansadita? Quédate durmiendo, el Señor quiere que descanses. Sutil, eso es una mentira sutil. ¿Saben ustedes que Satanás no quiere que nosotros vengamos a la iglesia? ¿Y sabe por qué no quiere que vengamos a la iglesia? El apóstol Pablo lo dijo. Porque la fe viene del oír, el oír de la palabra de Dios. Y Él no quiere que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Usted puede decir, no, voy a ver por las redes sociales la predicación. It's not the same. No es lo mismo que lo esté viendo a través de una pantalla que esté aquí presente, no es lo mismo. Además pasan un montón de cosas en la iglesia que no se ven en la pantalla y que solamente se ven y se experimenta cuando estamos presentes. A través de la pantalla yo no le puedo dar un abrazo. Usted no puede sentir el calor vibrante de mi corazón. Usted no puede sentir este abrazote de oso que a mí me gusta regalar. Porque a través de una pantalla, a través de un micrófono, eso no se puede transmitir.
Hay que hacerlo personalmente. Y Satanás no quiere que nosotros experimentemos ninguna de esas cosas. No quiere que nos veamos a los ojos. No quiere que nos hablemos verdad. No quiere que nos digamos personalmente cuánto nos amamos. No quiere que experimentemos ese apretón de manos de hombres y de mujeres sabroso. No quiere que compartamos verdad. Y por eso se manifiesta en el hermanito o en la hermanita o en el esposo o en la esposa que le dicen: ay, quédate, ahí voy a ir yo por vos. Usted no puede ir por nadie. La salvación es individual. La palabra es para usted, es para uno, no es para dos, es para usted. Y usted tiene que buscar y agarrar su propia porción. ¿O usted cree que es como esos aves que hay por ahí en el campo, que van y comen, y después que comen vuelan a sus nidos, a donde están sus polluelos, y después vomitan lo que han comido para que sus polluelos coman? ¿Usted cree que su esposo va a venir a la iglesia, a la casa de Dios, a comer alimento espiritual y después va a vomitar para que usted coma allá en la casa? No funciona así. Cada uno de nosotros tiene que venir a comer, y Satanás no quiere que vengamos a comer, porque no quiere que la palabra nos impacte, no quiere que la palabra nos toque, no quiere que el Espíritu nos llene, no quiere que la verdad de Dios alumbre en nuestra cabeza, no quiere. Pero es por eso que tenemos que batallar. Es por eso que no podemos parar de caminar. Hay hermanitos por ahí en muchas iglesias que dicen: no, hombre, no es problema que te vayas a dar una bailadita. Anda, una bailadita, no es problema. No es problema que te eches una cervecita. Ese es un apóstata. Ahora, si ya te echas tus 20 cervezas, ya estamos mal. Pero una, no, hombre, no es problema. Hay hermanos que aconsejan así a los hermanos en la iglesia. Allá en El Salvador había un pastor ya fallecido que le decía a la congregación de 10,000 personas, no sé cuántos miles, les decía: no es problema echarse una canita al aire. Eso se llama apostasía. Claro que es problema, porque eso se llama adulterio, eso se llama fornicación, y el Señor lo condena, y el Señor dice: no vas a hacer eso. Tomar alcohol es pecado, porque los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Mentir es pecado. Mentiritas blancas son pecados. No las practique. No las practique. Una mentira, por muy mentira chiquita que sea, tiene consecuencias graves. Y si no, vaya y pregúntele a Bill Clinton. Vaya y pregúntele a Bill Clinton. Casi lo sacan de las orejas de la presidencia por haber dicho: I never had sex with that woman. Inocente, la mentira. Nunca tuve sexo con esa mujer. Hasta que la mujer viene, había guardado en su vestidito azul y le dijo: aquí está. Y aquí está su DNA. Y entonces se le vino el mundo encima. No mienta, no hay necesidad de mentir. La iglesia apóstata le va a decir: mire, una mentirita no es problema. Una bailadita no es problema. Una cervecita no es problema. Una canita al aire no es problema. Una bailadita aún aquí en el púlpito no es problema. ¡Claro que es problema! Porque nada de eso tiene que ver con el Espíritu de Dios. Ese es el espíritu del diablo. De nuevo, el mundo, usted lo ve el mundo en las discotecas, pero el mundo no es apóstata. El mundo simplemente es incrédulo. Pero nosotros no somos incrédulos, nosotros somos creyentes. Nosotros somos un pueblo de Dios que ha sido llamado de la oscuridad a su luz admirable, y por lo tanto tenemos que aprender a vivir en obediencia y a someternos a la palabra del Señor, aunque el mundo la rechace. Y a su nombre. La apostasía se manifiesta en aquellos que son rebeldes. Y los rebeldes tratan de negar inclusive las doctrinas y las enseñanzas más básicas del evangelio. La rebeldía es peligroso. Segunda de Timoteo 2, verso 16 en adelante. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. A la impiedad es al pecado, a la muerte, a la condena. Recuerde, la impiedad es el reino de Satanás. Anoche estaba leyendo un artículo hablando sobre el tema de la impiedad,
que el próximo escándalo que está a punto de salir y de reventar en la Iglesia Católica es que resulta que no solo los curas, los sacerdotes han abusado de menores. Ahora resulta que hay un montón de monjas en la Iglesia Católica que también han abusado de niños y de niñas. Imagínese usted. Y está a punto de reventar eso. No es un sacerdote, son cientos. Y ahora viene la otra crisis para esa organización. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son himeneos, es decir, los apóstatas, aquellos que se hacen pasar por cristianos, los mentirosos, los engañadores, los abusadores, los falsos cristianos. La palabra de ellos es como gangrena. ¿Usted sabe lo que hace la gangrena cuando nosotros nos herimos y nos da gangrena? Si no es tratado, nos cortan el brazo, podemos perder el pie, lo que sea. De los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de alguna. Los apóstatas se dedican a trastornar la fe de la gente. Y eso está prohibido en la iglesia del Señor. Yo no he sido enviado a trastornar la fe de la gente, he sido enviado a alumbrar el camino del pueblo. He sido enviado a fortalecer la fe del pueblo. Pero por supuesto hay muchas batallas que hay que dar. Y esto no es solamente de un solo lado. La apostasía está directamente amarrada al tema del carácter. La falta de carácter provoca apostasía. Y la iglesia está llena de apostasía o de gente apóstata porque está llena de gente sin carácter. Porque está llena de gente irresponsable. Porque está llena de gente inmadura. Porque está llena de gente que solamente busca vivir de acuerdo a los placeres de la carne. Porque está llena de gente rebelde. La palabra carácter posee múltiples significados. En un determinado contexto, hablar del carácter de un ser humano es hacer mención de su personalidad, de su temperamento. Cuando hablamos del carácter de ese hombre, estamos hablando de la personalidad de ese hombre, del temperamento de esa mujer. Se trata de un esquema psicológico. El carácter es un esquema psicológico con las particularidades y las dinámicas de cada persona en particular. Les decía que ayer en Casa de Pan en Williamsburg hablábamos sobre que debemos de tener cuidado por lo menos de dos cosas. Uno mismo. Dos, la doctrina. Porque eso tiene que ver para que nosotros alcancemos nuestra salvación. En ese orden, les decía que de nada sirve toda la teología del mundo, todo el conocimiento del mundo, si la vida personal es una basura. Si en la vida personal yo estoy engañando a mi esposa, si en la vida personal estoy mintiendo, estoy robando y estoy tratando de vivir de una manera deshonesta. De nada sirve todo el conocimiento y toda la teología si yo no pongo en práctica lo que la doctrina y la teología bíblica me enseña. De nada sirve si yo no entiendo ninguna de esas cosas y si no trabajo en corregir todas las heridas y los males en el carácter que pueda yo tener. De nada sirve. Entonces al final, si yo no trabajo en mi carácter, me termino convirtiendo en un apóstata. Entonces, el primer requisito para la salvación es trabajar en uno mismo. Es por eso que la palabra del Señor dice, primero, la salvación es individual. El Padre no pagará por los pecados del Hijo, ni el Hijo va a pagar por los pecados del Padre. Individual, la salvación. Y si la salvación es individual, eso quiere decir que de una forma individual, yo voy a trabajar en mi carácter. Yo voy a trabajar en mi personalidad. Yo voy a corregir todas esas debilidades que mi carácter ha tenido. Y las voy a corregir, las voy a fortalecer. Y me voy a convertir en un hombre, en una mujer de carácter
para la gloria y para la honra de mi Señor. El carácter. Después que haya trabajado en el carácter, entonces puedo trabajar en la doctrina. La iglesia moderna ha hecho al revés. Solo trabaja en doctrina y se olvidaron del carácter. Y por eso es que está tan llena de apostasía. Porque la gente apóstata no tiene carácter. Porque la gente apóstata es gente irresponsable. Porque la gente apóstata no le importa aprender, ni conocer, ni acercarse a Dios, sino más bien le gusta enfocarse en lo que tiene que ver con el dinero y en lo que tiene que ver con lo material. Así puede usted identificar a la gente apóstata. Entonces, de igual manera, hay dos pasos en lo que nosotros tenemos en nuestro futuro referente a los últimos tiempos. Primero se va a manifestar la apostasía y después se va a manifestar el anticristo o el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? Les decía, ese no es el tema para hoy. De ese tema vamos a hablar quizás la otra semana, si el Señor lo permite. No se lo garantizo. Pero esa es la segunda parte de esto. Por eso es que en 1 Timoteo 4:16 el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque si yo no tengo cuidado de mí mismo, voy a caer en la apostasía. Y la apostasía es satánica. Amén, es satánica. Vamos a terminar leyendo en Tito. Está después de Timoteo. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y la epístola de Tito son conocidas como las cartas pastorales. Son los consejos pastorales que el apóstol Pablo escribió a dos de sus discípulos, hijos en la fe, que se convirtieron en pastores de dos de las iglesias más grandes en el Nuevo Testamento. Están ahí conmigo en Tito. Vea, Tito capítulo 2, sobre el tema de la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La apostasía no es parte de la sana doctrina. La sana doctrina es el evangelio del Señor Jesucristo. La apostasía es el evangelio de Satanás. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Esta es la sana doctrina. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, quiere decir no chismosas, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad es la apostasía. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Vengan conmigo rápidamente a 1 Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. En la iglesia apóstata, la fornicación es parte de su estilo de vida. El adulterio es parte de su estilo de vida. El pecado es parte de su estilo de vida. Esa es la iglesia apóstata. Esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor dice:
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y vea lo que dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Efesios 5, 1 en adelante. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Primera de Juan 2:18. Ustedes escucharon, decía el apóstol Juan, que vendría el anticristo. En realidad ya han aparecido muchos anticristos y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Hay muchos anticristos predicando un evangelio falso en el mundo. Hay muchos pastores y predicadores al servicio de Satanás y no al servicio de Cristo. Y desafortunadamente son millones de personas en el mundo, decenas de millones en el mundo, que están siendo llevadas al matadero por hijos del diablo que predican inspirados por el espíritu del anticristo. Dice la palabra del Señor que el hombre sabio ve el peligro y se aparta de él. Es importante que reconozcamos, es importante que entendamos y es importante que aprendamos a tener temor santo y que aprendamos a identificar el verdadero espíritu de Dios de el espíritu falso satánico que el día de hoy ha ganado mucho terreno en el mundo. Amados hermanos, el Señor es bueno. No seamos rebeldes a su llamado. Busquemos de Dios y no nos dejemos engañar, porque va a llegar el día, dice el Señor, en que los hombres van a tener comezón de oír, pero el evangelio ya no va a ser predicado en este mundo. Amados hermanos, pongámonos de pie en el nombre del Señor Jesucristo.